en el título que puse a este mensaje, un llamado o un llamamiento a la alabanza. Un llamado o un llamamiento a la alabanza. Y mientras lo preparaba, después que ya había pasado el tema y demás, también me hubiera gustado ponerle con el título de una canción bastante nuevita que estamos empezando a cantar, que dice, El Dios que adoramos. Vamos a pensar en esta mañana en un llamado a la alabanza, a la adoración, y vamos a pensar también en ese Dios que nosotros adoramos. Nos vamos a ir a un libro más o menos 450 años antes de Cristo, el libro de Nehemías. Ustedes tienen allí atrás del cancionero, si quieren el texto, también lo vamos a tener aquí arriba, así que no hay excusa para que no podamos seguir el texto. Y pensando en una reunión de alabanza, en una reunión de adoración, en cómo nosotros adoramos a Dios, vamos a leer estos versículos, son unos cuantos del capítulo 9 de Nehemías. Dice así, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, y pasamos la serie de nombres, y dice, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y una vez más, vamos un poquito más abajo, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y sigue después el texto, pero lo vamos a ir leyendo por partes. Y lo primero que veo en cualquier momento que nosotros tengamos de adoración, de alabanza al Señor, son dos cositas que me gustaría remarcar. La primera, confesión. Versículo 2 dice, confesaron sus pecados. Versículo 3, confesaron otra vez sus pecados y adoraron. Si viniste hoy a adorar, a alabar al Señor, una buena acción con la que podés empezar es confesando tus pecados a Dios. Siempre me gustó el hombre que se acercó a la iglesia y lo primero que hizo fue decir, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Un pecador. Confesión. El texto de Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Manos limpias, labios limpios, corazón puro. Y me gusta que este culto que vamos a leer hoy haya empezado con confesión. Y otra cosa que no puede faltar, dice que leyeron el libro de la ley de Jehová. Basaron lo que iban a hacer en el libro de la ley de Jehová. Cuando venís a adorar al Señor, ¿basás tus cosas en la Biblia? ¿Basás lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a orar, cómo te vas a relacionar con los otros hermanos? ¿Tenés tu base sólida, tu base en la Biblia? Este era un culto de adoración de todo el pueblo de Israel. Vinieron todos juntos a adorar a Dios. Y lo primero que hicieron fue confesar sus pecados y leer la palabra de Dios. Y ahora sí vamos al Dios que adoramos. Es el mismo Dios que adoraban ellos. Y es, como dice el versículo 6, el Dios de la creación. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo primero que veo, el primer punto de este Dios que nosotros adoramos,
es que es el Dios de la creación. Tenemos varios salmos que nos hablan de Dios como creador. Cuando miro los claros cielos y lo que es obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No es un mensaje de palabras, pero por toda la tierra se oyó su voz. El Dios que adoramos es el Dios de la creación. Es el Dios que hizo esos cielos que nos llevan a sentarnos en una noche y decir qué chiquitito que soy, qué maravilloso que es todo lo que el Dios omnipotente ha creado. Es el Dios que hizo la tierra y todo lo que hay. A veces decimos en la noche qué grandeza, cuántos kilómetros, cuántos, no podemos ni contar lo grande, pero cuando miramos hacia la tierra, Dios está en el más mínimo detalle de cada célula, de cada cosa que nos forma. Es el Dios que nos ha creado. Y ese Dios que creó las estrellas, creó los astros, creó la Vía Láctea, creó lo que ustedes quieran, todo, cielos, tierra, es también el Dios que te creó a vos. Es también el Dios que nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Dios que adoramos es el Dios de la creación. Sigamos. El Dios que adoramos es también un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Fíjense, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y lo más importante, y cumpliste tu palabra porque eres justo. El Dios que adoramos es un Dios de gracia. El Dios que adoramos es un Dios justo. El Dios que adoramos es un Dios de pactos. Él hizo pacto con Abraham, y justamente a de él se refiere aquí, y lo cumplió. Pero también hizo un pacto con Moisés, y lo cumplió. Hizo pacto con Jacob, lo cumplió. Hizo pacto con Josué, lo cumplió. Hizo pacto con una infinidad de personas, podemos leer aquí en la Biblia, y cumplió sus pactos. Dios es justo, Dios es un Dios de pacto. ¿Cuándo venimos a adorarle? También nosotros podemos hacer un pacto con Él. También nosotros, hoy en día, Dios está esperando que hagamos un pacto con Él. Si siguiéramos más adelante, llegando al capítulo 10, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y allí comienza el pacto. Eso que leí recién es el último versículo del capítulo 9. Dios es un Dios de pactos. Y cuando venís a su presencia, podés hacer un pacto con Él. Podés pactar con Él en la confianza y en la seguridad que Él cumple su palabra. ¿Cuántas veces firmamos o hacemos cosas con cualquiera y después no tiene ningún valor? Pero vos me dijiste, olvídense, pero está firmado, hace juicio. Pero la gente no cumple sus pactos. Lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Pero Dios es justo, Dios es fiel, Dios es un Dios de pactos. Cuando venís a su presencia, sabe que Él es el Dios de la creación, pero también sabe que es un Dios de gracia. Es justo y cumple sus pactos. Avanzamos, versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres
en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Aquí yo encuentro a un Dios que da respuesta a la oración. Hoy tuvimos varias oraciones y lo hacemos en la confianza y en la seguridad de que Dios da respuesta. Como siempre decimos, a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, pero seguro Dios da respuesta. Dios da respuesta a la oración. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces por día. Y no importaba quién lo viera o que no lo vieran. Y cuando quisieron reprimirlo, abrió la ventana y siguió orando. Y cuando estuvo en el foso de los leones, siguió orando. Y salió vivo de ahí, sin ningún problema. Dios contesta la oración. Dios da respuesta a tu oración. Ojo con lo que pedís, porque por ahí te contesta. Seguro que te contesta. Dios contesta tu oración. Y si venimos acá a la iglesia y como tantas veces dije, llamamos a este lugar casa de oración, es porque Dios le gusta y quiere escuchar tu oración. No puedo entrar en la cabeza de cada uno y saber qué es lo que está necesitando. Quizás es algo económico, quizás es algo de salud, quizás es algo espiritual. Hay seguramente tantas peticiones como personas hay acá. Y más también, porque alguno traerá 10 o 12 peticiones, cosas que hablar con Dios. Pero Dios da respuesta a la oración. Y Dios contesta tu oración. Cuando venís a su casa, el Dios que adoramos es el Dios de la creación. El Dios que adoramos es un Dios de gracia. El Dios que adoramos es el Dios que da respuesta a la oración. Seguimos. Versículos 10 a 12. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y aquí yo encuentro a un Dios que es el Dios de la liberación. El pueblo israelita había estado más de 400 años esclavo en Egipto. Pero llegó el día, Dios preparó a Moisés y llegó el día en que iban a salir. Y eso que parecía imposible, un pueblo sojuzgado, un pueblo atacado, un pueblo al que ni siquiera le dejaban tener hijos, un pueblo que vivía en la esclavitud total. Cuando llegó el día, no hubo faraón que valga, no hubo ejército, no hubo lo que ustedes quieran. Dios sacó a su pueblo. Y antes dijimos que escuchaba la oración, escuchó de la oración de ellos cuando salieron, pero también el Dios que libera, escuchó la oración de ellos cuando se encontraron adelante de un mar y miraron para aquel costado y había desierto, y miraron para el otro costado y estaban las montañas, y miraron para atrás y vieron que venían los carros del faraón con todo su ejército, y entonces no voy ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás. ¿Qué hago, Señor? Y que no sé, por ahí hubiera sido más fácil pelear, por ahí hubiera sido más fácil ir al desierto, por ahí, no sé, pero Dios eligió el mejor camino. Y Dios eligió el camino que lo hace a él más grande. Y abrió el mar, pasaron en seco y atrás murió todo el ejército de Egipto. Murió el ejército del faraón. Dios es un Dios que libera. Y por ahí me decís hoy que, bueno, yo no soy esclavo de nadie, yo hago lo que quiero, yo vivo acá en Buenos Aires, voy, vengo, no tengo ningún problema. Dios sigue siendo el Dios que liberta. Y el hombre, vos, cada uno de nosotros, está esclavo del pecado.
No es una esclavitud que por ahí la veas así, la palpes tan fácil. Te vas a mirar las manos, no tenés grilletes, nadie te pega latigazos en la espalda. Pero sin embargo, el Dios que libera también te puede liberar de la esclavitud del pecado. Él nos salva. No solo libera, nos salva del pecado. Aunque haya costado muy caro. Aunque le haya costado poner a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Pero ese mismo Dios que liberó al pueblo israelita es el Dios que hoy te libera. Y te libera no solo de ese primer momento en que aceptás como Salvador, sino te libera también a diario. Cuando estás fallando, cuando las cosas no andan bien, ese Dios es el mismo Dios que te libera. Avanzamos. El Dios que adoramos es el Dios que se revela a nosotros. Versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El Dios que se reveló a ellos, el Dios que mostró su rostro a ellos, el Dios que les dijo cómo debían vivir. Es el mismo Dios que quiere decirte hoy todas esas cosas. El mismo Dios que quiere revelarse por seguramente dos medios, quizás hay más, pero seguro que Dios se revela por medio de su palabra. ¿Lees la Biblia? Le iba a preguntar a los chicos, a los adolescentes, si habían empezado a hacer su devocional todos los días. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Le pedís a Dios que te hable por medio de su palabra? ¿Tu Biblia tiene uso? ¿Estás buscando el ratito para poder estar allí y aprender más de Jesús? También Dios se revela por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios está dentro nuestro y nos redarguye y tantas cosas más, nos consuela. Por medio de su Espíritu, Dios también se revela en nosotros, revela lo que quiere de cada uno de nosotros. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estás cerca de tu Biblia? ¿Escuchás la voz del Espíritu dentro tuyo? ¿Tenés esa relación con Dios que hace que la voz se escuche mucho más clara? El Dios de la revelación. Pero también, vamos al versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de las peñas. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. El Dios que adoramos es el Dios que suple toda nuestra necesidad. ¿Estás de acuerdo? El Dios que adoramos suple toda nuestra necesidad. Por ahí hay alguna cosa que no tenés, pedísela. Él te da todo lo que es bueno. Quizás estés pidiendo algo que te va a hacer mal, pero Dios suple toda tu necesidad. Dios te acompaña a cada momento. Hace un par de lunes, creo, en Recoleta conté un ejemplo que había leído. Corrie ten Boom, que había estado en los campos de concentración. Llegó al campo de concentración, les hacían quitarse la ropa y lo único que podían conservar eran artículos de tocador, alguna colonia, algún jabón, alguna cosa así. Pero todo lo demás, hasta las medicinas, tenían que entregarlo todo cuando llegaban ahí a la barraca, al lugar donde iban a estar. Bueno, Corrie ten Boom fue, hizo la fila, cuando le tocó agarró su frasco de vitaminas, lo puso sobre la
la mesa de esta persona que estaba ahí registrando. Esta persona lo miró y dijo, no, artículos de tocador puede tener. Y ahí pasó su frasco de vitaminas. Y eran 30 en la barraca donde estaban. Y bueno, iban a pasar unas necesidades terribles. Y ella todas las noches tomaba 3 gotitas de esa vitamina, porque sabía que le iba a hacer bien al cuerpo y la iba a mantener. Pero no tomaba 3 gotitas de ella, le daba 3 gotitas a las 30 que estaban allí. Y el frasco había llegado por la mitad, y pasaba el tiempo, y todos los días 3 gotitas para todas. Y la vitamina ayudaban, seguían todas bien. Y pasó más de un mes, y seguía habiendo 3 gotitas para todas. Y como al mes y medio, un poco más de tiempo, vino una enfermera, no sé cómo sería la amistad, el conocimiento, demás, y le trajo de la enfermería a escondidas unos frascos de vitaminas. Dice, acá tiene para repartir entre todas las mujeres y tener esta vitamina. No sabía nada la enfermera de lo que ella estaba tomando, de lo que hacía. Y esa noche, cuando llegó el momento de repartir las vitaminas, agarró el frasquito y ni una gota. Y tiraba, no había ni una gota. Dios suple toda nuestra necesidad, de una u otra manera. Ya no hacían falta más las gotitas, ya tenían los remedios. Pero llegó en el momento justo, como pasó con la viuda de Sarepta, como pasó con tantos otros, que hasta último momento, cuando parecía que ya no había más salida, ahí Dios estaba presente, supliendo toda necesidad. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que está dispuesto a suplir cualquier necesidad que tengas. Y por último, vamos a leer los últimos 5 versículos. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarnos el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y podríamos seguir hasta el final del capítulo. El Dios que adoramos es un Dios grande en misericordia. Así como ayudó a los israelitas, quiere ayudarnos a nosotros. Y lo más quizá importante que podría decirte hoy es que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios quiere ayudarte. Y me puse a pensar, quizás digas, no, Dios no, a mí no me va a amar porque yo hice esto o aquello. Dios te ama, hayas hecho lo que hayas hecho. Dios te ama, aunque hayas fallado muchas veces. Y ahí me anoto. Aunque hayas fallado muchas veces. Aunque muchas veces di vuelta la cara. Aunque muchas veces fui a donde no debía o hice cosas que no debía. Dios no te falla porque Dios es grande en misericordia. Y si tal vez estás aquí hoy,
o escuchás después el mensaje por internet, aunque estés apartado de Él, Dios te sigue amando. No cambia lo que vos hagas. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios grande en misericordia. El Dios que adoramos es el Dios de la creación. El Dios que adoramos es un Dios de gracia. El Dios que adoramos es el Dios que da respuesta a la oración. El Dios que adoramos es el Dios de la liberación. Es el Dios de la revelación. Es el Dios que suple toda nuestra necesidad. Y ese Dios es grande y misericordia. Cuando vengas, grande en misericordia, cuando vengas a adorar al Señor, pensá en estas cosas. ¿Les parece que fue un culto muy distinto al nuestro? A pesar de que era 450 años antes de Cristo, 2500 años casi. Es lo mismo que podemos seguir haciendo nosotros, adorando a ese Dios maravilloso. Amén.